Carísimos hermanos, gracia y paz sea a vosotros. En este día martes 12 de diciembre de 2023, siguiendo con el eslogan que nos corresponde para el mes de diciembre, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, el Sermón del Monte, hoy nos corresponde la pureza de corazón. El texto bíblico que nos lleva al estudio es el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo les invito, ahí donde se encuentran, que dejen a un lado la angustia, la tribulación, que dejen a un costado todo sobresalto y pongamos juntos este tiempo en manos del Creador, a fin de que Él nos guíe, use nuestros labios como instrumento para su labranza y nos permita escudriñar las Escrituras para la honra y gloria suya. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia, junto a mis hermanos edificados en la palabra, a nuestros hermanos oyentes que a través de las redes sociales y a nuestros amigos simpatizantes, que nos permiten cada día entrar con estas reflexiones en sus hogares, anhelando, Padre de los cielos, que seas tú el que toca los corazones y los mueves a cada uno de ellos para que puedan comprender de tu palabra, y aquellos que aún no han conocido o no han tenido ese encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, lo puedan hacer, puedan estar firmes, sabiendo que hay un Dios de amor, que nos ama tanto, que aún a su Hijo Jesucristo lo entregó por nuestras culpas y pecados. Gracias, Padre, por lo que tú tienes preparado a través de esta reflexión. Gracias porque tu palabra nos limpia cada día nuestro corazón. Y en la palabra del Señor dice: examina, oh Dios, mi corazón, y mira si en él hay camino de perversidad, y enderézalo. Cuán importante y necesario es que nuestro corazón sea limpio para ser bienaventurados, porque solamente así veremos el reino de Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en esta mañana, en los méritos de aquel varón perfecto, que a precio de sangre compró nuestra libertad del pecado, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien oramos en este día. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, bienaventurados los de limpio corazón. Se escucha muy hermoso este término, ¿verdad? Se escucha algo diferente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la Biblia, mis hermanos, el término corazón tiene un sentido metafórico. Y es el centro de la vida, el lugar donde se designa la raíz profunda de las personalidades humanas. Es la fuente de la que brotan los sentimientos, el deseo, las memorias y también la toma de decisiones. La palabra griega para limpio es kataros, que significa puro, libre de toda mancha, mezcla del mal. La expresión, mis amados hermanos, la expresión nos ayuda a comprender que los limpios de corazón se relaciona con ser sincero, honrado, íntegro, leal, sin intereses ocultos o fingidos. Esta bienaventuranza incluye una bendición especial. La condición es tener un corazón limpio. La bendición es ver el reino de Dios. Es el requisito para mantener una verdadera comunión con el Padre, con el Eterno, a través de Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla de algunos pasajes que nos llevan
a mantener un corazón limpio. La transformación del corazón, mis hermanos, solo es posible a través de esa comunión, la intervención de Dios. Solamente a través de eso nosotros podemos tener esa comunión, esa coinonía con el Eterno, entregando la concupiscencia de nuestros corazones, entregando la maldad que puede existir en nosotros y sobre todas las cosas, dejando que sea Él quien limpie y transforma nuestras vidas. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28, la palabra del Señor nos dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por Dios. Cuán hermosa y maravillosa es la palabra del Señor. La transformación de nuestro corazón, de uno de piedra a uno de carne, involucra una mirada de amor, una coinonía con el Eterno y sobre todo una confianza al saber a quienes servimos. Pero esto también requiere nuestra voluntad, convicción, nuestro compromiso y sobre todo una decisión consciente de amar con un amor ágape a nuestro Padre. Esta bienaventuranza repercute directamente, mis hermanos, en nuestra conducta, ya que transforma y cambia desde nuestro interior. Y hay una sentencia también en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 21, que a la luz de la palabra dice: mas aquellos cuyo corazón anda atrás del deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, el mensaje es claro en esta mañana. ¿Queremos disfrutar de esa coinonía, de esa comunión con el Señor? El requisito es muy simple: un corazón limpio. Un corazón que ha sido examinado a través de la palabra, que ha sido probado a través de la palabra. Y la palabra de Dios del corazón recibe una preeminencia o prominencia, ya que se recalca su importancia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde es nombrado más de 740 veces. La palabra corazón. Es necesario que podamos comprender el significado de los de limpio corazón, ya que es la base principal de las demás virtudes. Un limpio corazón es la base de las demás virtudes, mis hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero la pregunta es: ¿de qué debemos guardar nuestro corazón? De toda iniquidad, de todo pensamiento de maldad que nace en el corazón, de todo sentimiento de ira, de revancha. De todo eso debemos guardar nuestro corazón, de resentimientos, de odio, rencores, ya que en el corazón de un hijo de Dios no puede caber esos sentimientos. Y también en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 la palabra nos exhorta, cuando nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, mis hermanos, es de corazón nacido, el amor nacido de corazón limpio. Pero ¿cómo nace
el amor limpio de un corazón sincero? Únicamente cuando el ser humano ha entendido que el único camino para alcanzar esa plenitud es a través de Cristo. Cuando ha recibido en su corazón y ha permitido que Él sea el dueño y Señor de nuestras vidas, y le hemos entregado el completo control de nuestros pensamientos, sentimientos, solamente ahí. Sí, mis hermanos, la palabra corazón abarca el intelecto, la voluntad, las emociones, la conciencia, y es por eso que el corazón debe ser íntegro, limpio, en todo sentido, sin mancha alguna. Por eso es que hace un instante manifestábamos que la palabra corazón viene de la voz griega kataros, que significa libre de mezcla, impureza, sin tacha, libre de deseos corruptos, libre de culpa, libre de ansiedad, libre de incertidumbre, ya que el corazón no puede dividirse. Y en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra nos está exhortando que el corazón del hombre no puede un día amar al Señor y al otro renegar de Él. No importa las circunstancias que tengamos que pasar, nuestro corazón siempre debe estar puro para el Señor. Nuestro corazón siempre tiene que estar aceptable para el Señor. Y quizás también nosotros podamos escuchar las palabras que escuchó Noé. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y quizás nosotros también podamos hallar esa gracia a los ojos de Dios a través de un corazón transparente, diáfano, cristalino, puro, libre de toda maldad, libre de todo pensamiento de iniquidad. Y en la carta a Santiago, el apóstol nos da una tarea. Cuando nos dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos está el apóstol mandando a que cada uno de nosotros primero examinemos nuestro corazón y luego lo limpiemos completamente. Sí, mis hermanos, cuán importante y valioso es que nuestro corazón sea purificado. Y en el Salmo 51:6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Un corazón renovado, un corazón restaurado, siempre va a buscar la verdad. Pero no esa verdad del hombre, no esa verdad que engaña, que miente, esa verdad que lisonjea. No, mis hermanos, la verdad de Cristo. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque no hay otra más. La verdad de Cristo que está plasmada en las Escrituras. Y por eso, como seres humanos, tenemos que realizar una purificación de nuestro corazón. En los antiguos tiempos, lo más importante para los judíos era la limpieza externa, la purificación ceremonial y la moralidad externa. Y así lo vemos en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 2. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? De estos Jesús dice, su corazón está lejos de mí. Jesús enseña que lo más importante es lo que sale del fondo del corazón del ser humano. En Mateo 15, versículo 18 al 20, Jesús está manifestando que si nuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso es necesario no solamente limpiarlo de fuera. Y la palabra nos dice, limpiáis lo de fuera del vaso. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato.
Y muchos de nosotros queremos aparentar santidad. Queremos aparentar un amor ágape. Queremos aparentar mansedumbre, templanza, dominio propio. Y sin embargo nuestro corazón no está apto para el Señor. Porque está lleno de gredas y basura que lastiman e interrumpen la comunión con el Señor. Y es por eso que Jesús les exhorta, cuando les dice, descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23:23b. Y muchos de nosotros nos enfocamos más en la imagen que proyectamos antes que en el amor que entregamos. Y Jesús no era imagen. Jesús es amor. Fue amor y seguirá siendo amor. Sin embargo, en estos tiempos el corazón del ser humano ha hecho que más cuidemos el exterior antes que el interior. Es importante que los dos vayan tomados de la mano. Es necesario cuidar el corazón, así como el exterior de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Cuando el corazón está lleno de amor, no hay odio ni malicia, ni deseo de dañar a la persona que está a nuestro lado, sin importar cuánto daño nos pudiese haber hecho. Por eso, mis hermanos, es necesario que podamos comprender lo que es el corazón en un sentido figurado. Sí, mis hermanos. No significa solamente las emociones, sino que también abarca el intelecto, la voluntad, la conciencia mismo del ser humano. Cuando hablamos del corazón se refiere a la base de una vida espiritual, a la base de un entendimiento, como nos dice en Mateo, capítulo 13, versículo 15. Es la base de los pensamientos mismos del ser humano. Mateo capítulo 9, 4. Es la base de las percepciones del ser humano. Juan 12, 40. Es la base de la fe. Sí, mis hermanos, el corazón es la base de la fe para una vida espiritual. Y eso lo vemos en Romanos 19 y 19. Es la base de una sana conciencia. Hechos 2:37 y 1 Juan 3:20. La base de las intenciones con la cual mira nuestro corazón o juzga nuestro corazón. Hebreos 4:12. La base de los propósitos con las cuales el ser humano cada día se proyecta en su vida cotidiana. Libro de los Hechos, capítulo 11:23. Es la base de la voluntad del ser humano frente a lo que Dios le presenta. Romanos 6:17. Y sobre todo, mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra corazón se refiere a la base de la vida espiritual en función de los deseos que el ser humano pueda tener. Mateo 5:28. Con el corazón se entristece. Romanos 9:2. Se regocija. Juan 16:22. Se desea. Mateo 5:28. Se ama. Mateo 22:37. Se entiende al prójimo. Juan 12:40. Se piensa. Mateo 9:4. Se razona. Marcos 2:6. Se propone. Hechos 11:23. Y se cree. Romanos 10:10. También, mis amados hermanos, con el corazón podemos comprender lo que el Señor nos dice a través de Mateo 22:37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con tu alma, y con tu mente. Y en Marcos 12:30 agrega, y con todas tus fuerzas.
De acuerdo a estos textos bíblicos, mis amados hermanos, debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. De ahí nace la importancia del texto bíblico. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios, o verán a Dios. Pero ¿qué es lo que frena esta comunión con el Padre? Un corazón impuro, basado o entregado permanentemente a toda fuente de tentación. Y Santiago 1:14 nos enseña y nos exhorta a que nos mantengamos pendientes de las cosas que hacemos para no caer en tentación. Y la palabra dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus malos deseos que nacen en su corazón, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. De ahí vemos que Judas cayó porque tenía malos deseos. El deseo que él tenía era la avaricia. Sí, mis hermanos. En Mateo 26:15 también nos habla de aquello. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, nos narra Lucas el escritor acerca de Ananías y Zafira, que ellos pecaron porque dejaron que Satanás entrara en su corazón y mintieron al Espíritu Santo de Dios. Ellos tenían el deseo de ser reconocidos como generosos, como el más grande ser humano, dadivoso de aquel entonces, pero más pudo su avaricia cuando quisieron quedarse con una parte del dinero. También vemos otro ejemplo, que Simón pecó porque su corazón no era recto delante de Dios, Hechos 8:21. Tenía el deseo de poseer el poder del Espíritu Santo, pero con un propósito malo. Tenía ambición carnal, Simón el mago estamos hablando. Es por eso que es necesario mantener un corazón limpio. Es por eso que es necesario estar siempre en comunión con el Señor, para que Él cada día sea examinando y limpiando nuestro corazón. Pero ¿cómo se purifica el corazón? Es la pregunta que nos hacemos. Primero, es necesario arrepentirse y volver a Dios. En Jeremías capítulo 4, versículo 14, la palabra nos dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Israel tuvo que arrepentirse de su idolatría y volver a Dios. Si este momento el Señor nos dice a nosotros que lavemos nuestro corazón de maldad, ¿de qué tenemos que arrepentirnos para volver a Dios? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Segundo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 9, dice Pedro acerca de Cornelio y su casa, ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos y ellos gentiles, purificando por la fe sus corazones. No dice la palabra que Dios purificó sus corazones por la fe sola. 10:48 nos dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, es la manera como se purifica el corazón. Tercero, otra forma de purificar el corazón es a través de la obediencia. Y el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, que nos dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, por obedecer el Evangelio, también purificamos nuestro corazón. Hebreos 10:22 dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estos textos se refieren a la obediencia al Evangelio. También podemos purificar nuestro corazón a través de la renovación del entendimiento y la purificación de los afectos. Que eso lo podemos ver en el libro
a los Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde la palabra del Señor nos enseña con claridad cómo habremos de limpiar nuestros corazones. Y dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, mis hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos mirarán a Dios. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que si tú crees o consideras que tu corazón necesita ser purificado, escuches la palabra de Dios, ya que es un honor entrar en la presencia del Rey, ya que es un honor tener ese corazón limpio. Y el Antiguo Testamento nos muestra varios textos bíblicos de lo honroso que era para el ser humano entrar en la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis 43:3, Primera Reyes 18 y otros textos adicionales. Porque es necesario también comprender que sin un corazón limpio no veremos a Dios. Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 22:4b, verán su rostro, nos dice. Y en el Salmo 24:3-4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y puro de corazón. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2-3 dice: cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En consecuencia, mis amados hermanos, la palabra de Dios, a través de la Biblia, recalca la pureza del corazón o la limpieza espiritual. Cuando la Escritura es inspirada dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne, se nos insta a permanecer limpios moralmente. Por eso también cuando leemos: acerquémonos con corazón sincero a la plena seguridad de la fe, habiéndonos limpiado el corazón por rociadura de una conciencia inicua, se refiere que seamos limpiados a través de la sangre de Cristo, a través de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a través de cumplir su mandamiento de bajar a las aguas del bautismo para gloria y honra del Padre. Mis hermanos queridos, Jesús atribuyó la importancia a esta clase de pureza como una bienaventuranza. De todas las cosas deseables que Jesús ofreció en su Sermón del Monte, bien podríamos decir que esto representa la mayor felicidad, el pináculo mismo de la gloria, el poder de ver al mismo Jehová de los ejércitos, al Creador del universo, al Santo de Israel, al Soberano del universo. De eso nos habla Mateo 5:8. Y el apóstol Pablo también hace mención a esta relación entre el corazón del ser humano y el poder ver a Dios cuando escribe en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 3, Hebreos capítulo 12 versículo 14: sigan tras la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. El glorificado Jesucristo, el Verbo, le aseguraría a uno el ver también a Jehová Dios, porque de su resurrección Jesucristo está en la imagen exacta de su Padre, así como en su presencia. Sí, mis hermanos, está en cada uno de nosotros
obtener la pureza del corazón. Es decir, tener únicamente motivos puros, caminar por la vida sin lastimar, sin dañar a nadie, sin blasfemar, sin adulterar, sin fornicar, sin pensamientos inicuos. Eso incluye la pureza del corazón. Significa ser sincero, estar libre de hipocresía, teniendo enfocados o fijos todos los afectos de uno en una sola dirección, en una sola cosa. Es decir, buscar permanentemente la aprobación de Dios. Buscar permanentemente la aprobación de Dios. No podemos pasar por alto el hecho de que el ser de corazón puro también significa tener plena confianza, plena fe en el Creador. Por eso a los cristianos se les advierte: cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo, mas sigan exhortándose los unos a los otros cada día, mientras pueda llamársela hoy. Por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el engaño del pecado. En otras palabras, Jehová Dios no considera de corazón puro a nadie, aunque sea sincero y moralmente limpio, a menos que tenga fe en el único Dios y verdadero Jehová de los ejércitos. Y el resultado será que algunos verán a Dios. Algunos verán a Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 4:24. El apóstol Pablo escribió al principio de su evangelio: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El unigénico, Jesucristo, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Algunos verán a Dios. Y en el libro de Apocalipsis también nos habla. De una cantidad comparativamente pequeña con corazón puro, que verán literalmente a Dios. Y son aquellos que el apóstol Juan vio de pie en el monte de Sión celestial, los 144,000 redimidos de la tierra, que compartirán la gloria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Mis amados hermanos, edificados en la palabra. Mateo 5:8 es una promesa manifiesta para los hijos de Dios y que mantienen un corazón puro. Aquellos que se mantienen dentro de la congregación de los piadosos, de aquellos hermanos cristianos ungidos, contra quienes las puertas del Hades no prevalecen, contra quienes el enemigo no puede imponerse. ¿Qué debemos hacer? Mantener esa comunión y esa coinonía. Un corazón puro no tiene la ira pecaminosa. Un corazón puro evita el orgullo, la envidia, los celos. Evita el deseo, que es el deseo, el asesino silencioso de las almas. Evita la codicia, que es un pecado de la mente y de la carne. Evita el engaño, la ingratitud, la amargura, el egoísmo en sí mismo, el gozo del afán, la irreverencia, la falta de amor fraternal, el dominio propio. Evita la autosuficiencia,
un corazón puro y limpio. Deja que el Señor limpie su vida. Y en el Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mejor limpiador para un corazón limpio, valga la redundancia, es la palabra de Dios. Es el manual de instrucciones que a través de la Biblia nos ha sido entregada. Pero no depende del expositor. Depende de la relación que tú quieras tener con tu Creador. No depende de tu pastor. No depende de quien te enseña la palabra de Dios. Depende de cómo abras tú tu corazón y sobre todas las cosas que aprendas a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra y puedas tú ser bienaventurado por tener un limpio corazón y porque verás a Dios a través del unigénito, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros.